Era una noche fría y tranquila cuando todo cambió en un instante. Marcos, un hombre de 42 años, padre de familia y trabajador incansable, jamás imaginó que el destino le tenía preparada la experiencia más perturbadora de su vida. Me desplomé de repente, diría más tarde, intentando explicar lo inexplicable. Pero lo que sucedió después desafió toda lógica humana. Su corazón se detuvo, su cuerpo quedó inerte, y por una hora entera estuvo clínicamente muerto. Los médicos lucharon por reanimarlo, pero cada segundo que pasaba alejaba más la esperanza de un regreso. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de declararlo oficialmente fallecido, Marcos despertó de golpe, jadeando como si hubiera emergido de las profundidades del océano. Pero su mirada era diferente. Había visto algo que cambiaría su vida para siempre. Su familia lloraba de alivio, pero también de confusión. Los doctores no entendían cómo había vuelto. Las máquinas registraban su regreso como un milagro, pero nadie podía explicar científicamente lo que había ocurrido. Entonces, con una voz temblorosa, Marcos dijo unas palabras que helaron la sangre de todos en la habitación. No estamos solos, y ellos me lo mostraron. ¿Qué había visto durante esa hora en la que su corazón dejó de latir? Sus palabras eran fragmentadas, como si su mente no pudiera procesar completamente la experiencia. No era un sueño, no era mi imaginación, murmuraba, mientras su esposa le sostenía la mano con fuerza. A medida que intentaba recuperar el aliento, un enfermero se inclinó y le preguntó en voz baja: «Marcos, ¿qué viste?» Entonces, con una seriedad que jamás había mostrado antes, Marcos comenzó a relatar su viaje a otro mundo. Describió un pasillo de luz, pero no era blanco ni dorado, sino de un azul intenso, vibrante, que parecía expandirse en todas direcciones. Caminaba sin moverse, flotaba sin esfuerzo. Todo a su alrededor parecía vasto e infinito. Y en ese espacio sin tiempo, se encontró con seres de una presencia imponente. No eran ángeles, ni demonios, ni humanos. Eran algo más, algo que irradiaba una energía indescriptible. Ellos no hablaban con palabras, pero sus pensamientos resonaban en su mente como una verdad absoluta. «Nos han visto antes», dijeron. «Han sentido nuestra presencia en los momentos más oscuros y más luminosos de sus vidas». Marcos tembló al recordar esas palabras. Era como si le hubiera mostrado un conocimiento prohibido, algo que la humanidad no estaba lista para comprender. Pero lo más aterrador fue lo último que le dijeron antes de que su cuerpo fuera arrastrado de vuelta a la tierra. «El mundo cambiará pronto, pero no todos estarán preparados para lo que viene». En ese instante, su corazón volvió a latir en la mesa de operaciones. Despertó con la sensación de que algo había sido implantado en su mente, una advertencia, un mensaje que debía compartir. Pero, ¿estaba el mundo listo para escucharlo? ¿O acaso aquellos seres lo habían elegido con un propósito más allá de su comprensión? Una enfermera, que hasta entonces había permanecido en silencio, dejó caer su portapapeles. Sus ojos reflejaban un pánico contenido. Había escuchado algo similar antes. No era la primera vez que un paciente volvía de la muerte con un mensaje como ese. Pero esta vez había algo diferente. Algo en la mirada de Marcos le decía que su experiencia era real. Lo que nadie sabía en ese momento era que Marcos no era el único. En distintos lugares del mundo, otras personas estaban despertando con el mismo mensaje. ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes eran esos seres? Y lo más importante, ¿qué significaba realmente la advertencia sobre el cambio que se avecinaba? En los próximos días, Marcos notaría cosas extrañas a su alrededor. Sombras que no deberían estar ahí. Luces en el cielo que parecían observarlo. ¿Había traído algo de ese otro mundo? ¿O acaso algo lo había seguido de regreso? Y si crees que esto es lo más impactante, espera descubrir lo que ocurrió cuando Marcos decidió compartir su historia públicamente. Porque en ese momento, todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte estaba a punto de desmoronarse. Marcos pasó los días siguientes sumido en una mezcla de asombro y terror. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquel vasto azul infinito volvía a su mente. No podía olvidar las palabras de los seres que encontró en aquel otro mundo, ni la extraña sensación de que algo, o alguien, lo estaba observando desde su regreso. Al principio, intentó retomar su vida normal. Su esposa, Patricia, insistía en que se tomara un tiempo para descansar, que procesara todo antes de hablar con alguien más. Pero Marcos sentía que no tenía tiempo. Algo dentro de él lo empujaba a compartir su experiencia. ¿Y si ese mensaje era una advertencia real?
¿Y si había sido elegido para preparar a la humanidad para lo que estaba por venir? Fue entonces cuando decidió hacer lo que muchos consideraron una locura. Se grabó a sí mismo contando su historia y subió el video a las redes sociales. En cuestión de horas, el video se volvió viral. La gente no podía dejar de verlo. Algunos lo llamaban un iluminado, otros lo tildaban de loco. Pero entre los comentarios y las burlas, hubo algo que lo dejó helado. Varias personas, desde diferentes partes del mundo, comenzaron a comentar que habían experimentado lo mismo. Yo también vi ese azul. Escuché las mismas palabras. Cuando volví, sentí que algo me había seguido. Marcos sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Cómo era posible? Podría ser que muchas más personas estuvieran teniendo experiencias similares y que el mundo simplemente las ignorara. Decidió contactar a algunos de los que aseguraban haber pasado por lo mismo. Lo que descubrió hizo que su sangre se congelara. Uno de ellos, un hombre llamado André, había estado clínicamente muerto durante exactamente 1 hora y 2 minutos, el mismo tiempo que Marcos. Otro testimonio vino de una mujer en Japón, quien aseguró haber recibido el mismo mensaje de aquellos seres. El mundo cambiará pronto, pero no todos estarán preparados. El pánico comenzó a apoderarse de Marcos. ¿Por qué ellos? ¿Qué los unía? Y lo más inquietante, ¿qué significaba realmente esa advertencia? Mientras tanto, extraños sucesos comenzaron a rodearlo. Llamadas telefónicas en plena madrugada con nadie al otro lado de la línea. Autos oscuros estacionados cerca de su casa. Y lo más aterrador, la sensación constante de que algo lo estaba vigilando desde las sombras. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, al revisar su computadora, descubrió que su video viral había desaparecido de todas las plataformas. No solo eso, sino que su cuenta había sido bloqueada, y un mensaje apareció en su pantalla. Deja de hablar. No sabes con qué estás jugando. Marcos sintió un nudo en la garganta. Esto no era una coincidencia. Alguien no quería que el mundo supiera la verdad. Pero ya era demasiado tarde. El mensaje se había propagado y personas de todo el mundo estaban empezando a hacer preguntas. ¿Qué era ese otro mundo? ¿Quiénes eran esos seres? ¿Y cuál era el cambio que estaba por llegar? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, pero también era mucho más aterradora de lo que cualquiera podía imaginar. Marcos no podía dormir. Cada noche, sentía una presencia en su habitación, un peso invisible que le erizaba la piel. No importaba cuántas veces revisara bajo la cama, detrás de la puerta o en la oscuridad de su armario, algo estaba ahí. Lo sabía, pero lo que más lo aterraba no era lo que sentía en su casa, era lo que comenzaba a recordar. Los recuerdos de su tiempo en ese otro mundo eran borrosos, fragmentados como un sueño que se desvanecía al despertar. Sin embargo, había algo nuevo, algo que no había recordado antes. Alguien más estaba ahí con él. No estaba solo en aquel vasto azul infinito. Marcos comenzó a escribir en un cuaderno todo lo que podía recordar. Había otras presencias junto a él. Algunas parecían humanas, pero otras no. Una en particular estaba más cerca. Lo observaba. Cada vez que intentaba recordar su rostro, una jaqueca insoportable le oprimía el cráneo. Pero había algo en ese ser, algo que le provocaba un miedo irracional, primitivo. Esa noche, en un intento desesperado por entender lo que le estaba pasando, decidió contactar a André, el hombre que también había estado muerto durante 1 hora. Hablaron por videollamada y, en cuanto André apareció en la pantalla, Marcos notó algo inquietante en su mirada. Estaba aterrorizado. No estás solo, ¿verdad? Susurró André con la voz entrecortada. El corazón de Marcos se detuvo. ¿Cómo lo sabes? André tragó saliva. Bajó la mirada y se pasó una mano temblorosa por la cara. Porque yo tampoco lo estoy. Hubo un silencio sepulcral. Ambos sabían lo que eso significaba. Algo había regresado con ellos. En ese momento, la videollamada se cortó de golpe. Marcos intentó llamar de vuelta, pero la pantalla solo mostraba estática. Un mensaje apareció en su teléfono. Él ya no puede hablar contigo. Pronto tú tampoco podrás. Marcos sintió que la habitación se hacía más fría. Giró lentamente la cabeza y, en la penumbra de la esquina, vio una sombra. No tenía forma definida, pero sentía sus ojos sobre él. Se quedó sin aliento. No estaba solo en la habitación. No lo había estado desde que volvió. La entidad dio un paso adelante, y el mundo de Marcos se sumió en la oscuridad. Marcos despertó con un grito ahogado. Su cuerpo estaba empapado en sudor y su respiración era errática.
Su última memoria antes de perder el conocimiento era la silueta en la esquina de su habitación. Pero ahora estaba solo. O al menos, eso quería creer. Se levantó tambaleándose y miró su reflejo en el espejo. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si no fueran completamente suyos. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando notó algo en su brazo derecho, un moretón en forma de huella. Alguien, o algo, lo había tocado. El sonido de su celular lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar. No eres el único. Si no nos reunimos pronto, será demasiado tarde. Debajo del mensaje había una dirección. Marcos sintió un nudo en el estómago. Su instinto le gritaba que no fuera, pero algo más fuerte, una sensación de inevitabilidad, lo obligó a moverse. Al llegar al lugar indicado, se encontró con un grupo de 5 personas. No eran extraños. Eran algunos de los mismos que habían comentado en su video antes de que desapareciera. Cada uno tenía la misma expresión en el rostro: miedo, cansancio y, sobre todo, reconocimiento. Tú también los viste, ¿verdad? Susurró una mujer llamada Elena. Marcos asintió en silencio. Otro hombre, de unos 40 años, se adelantó. Hemos estado recibiendo señales, no solo en sueños, sino en el mundo real. Voces en la radio, números que se repiten, luces que parpadean en secuencias imposibles. Algo está tratando de comunicarse con nosotros. Marcos frunció el ceño. ¿Quiénes? ¿Los mismos que nos llevaron allá? Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Finalmente, Elena tomó la palabra. No, no ellos. Otros. Algo, que también nos vio cuando cruzamos al otro lado. El suelo pareció temblar bajo sus pies. ¿Qué quieren de nosotros? Elena bajó la mirada, y cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. No lo sabemos. Pero André lo descubrió. Y ahora está muerto. Un escalofrío recorrió a todos. Marcos sintió que su garganta se cerraba. No, no puede ser. Yo hablé con él anoche. El otro hombre negó con la cabeza. André murió hace 2 días. Marcos sintió como si el aire abandonara sus pulmones. Entonces, ¿con quién había hablado? Las luces de callejón donde estaban reunidos comenzaron a parpadear violentamente. Un zumbido intenso llenó el aire, y luego, una voz que no provenía de ninguno de ellos. No debieron regresar. Marcos sintió el peor terror de su vida. Algo los estaba escuchando, algo que sabía que estaban juntos. Y lo peor de todo, algo que no los iba a dejar ir. El callejón quedó en un silencio sepulcral. Todos se miraron con el rostro pálido, el aire pesado con una sensación indescriptible de opresión. Esa voz, ninguno de ellos había abierto la boca, pero todos la habían oído. No debieron regresar. Marcos sintió un nudo de pánico en el estómago. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Elena apretó su chaqueta con fuerza, su respiración entrecortada. «Nos están observando», susurró, con la voz quebrada. De repente, los postes de luz alrededor del callejón comenzaron a titilar, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. Una de esas sombras se movió sola. Marcos la vio. No era el reflejo de nadie en el grupo. Era otra cosa. Algo sin forma definida, que parecía ondular como humo, pero con una presencia tan intensa que su sola existencia helaba la sangre. Uno de los hombres del grupo, llamado Diego, retrocedió con los ojos muy abiertos. «Dios mío, yo la he visto antes». Todos se giraron hacia él. «¿Qué quieres decir?», preguntó Marcos con la garganta seca. Diego tragó saliva y señaló la sombra. «Desde que volví, aparece en mi habitación, en mis sueños, en los reflejos del televisor. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pero ahora», su voz tembló, «ahora sé que es real». En ese momento, la sombra se movió. Fue sutil, un leve deslizamiento sobre la pared, pero no dejó lugar a dudas. Nos estaba escuchando, nos estaba acechando. Elena comenzó a llorar en silencio. «No podemos seguir aquí», susurró. Pero antes de que alguien pudiera moverse, se escuchó otro sonido. No era una voz esta vez. Era un susurro, como si docenas de bocas invisibles hablasen al mismo tiempo, entrelazando palabras en un idioma desconocido. Las luces de los postes estallaron al mismo tiempo. Todo quedó en la más absoluta oscuridad. El pánico estalló. Diego gritó, alguien más corrió, y Marcos sintió un frío antinatural subirle por la columna. Algo los tocó. El suelo bajo sus pies desapareció.
Por una fracción de segundo, Marcos sintió que caía en un vacío sin fin. Su piel ardía, su mente se llenó de imágenes que no podía comprender. Figuras distorsionadas, un mar negro sin horizonte, ojos observándolo desde la nada. Y entonces despertó. Estaba en su habitación, como si nada hubiera pasado. Pero lo supo de inmediato. No era el mismo lugar del que había partido. Y lo peor de todo, no estaba solo en esa habitación. El primer aliento de Marcos fue un jadeo ahogado. Sus pulmones se expandieron con desesperación, como si hubiera estado sumergido en agua helada por una eternidad. Un sudor frío cubría su piel y su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a reventar. Estaba de vuelta, o eso creía. La habitación a su alrededor era la suya, pero algo no estaba bien. Su cama, su escritorio, su armario, todo estaba en su sitio. Pero los detalles eran incorrectos. La lámpara junto a su cama parpadeaba levemente, aunque nunca había tenido problemas con la electricidad. Su reloj digital, que siempre marcaba la hora exacta con precisión suiza, ahora parpadeaba con una serie de números que no tenían sentido. 00, 00, 13, 66, 04, 04, como si el tiempo mismo estuviera distorsionado. Pero lo peor no eran esos pequeños fallos en la realidad. Era la presencia en la esquina de la habitación. Al principio, fue solo una sensación, un escalofrío recorriendo su columna, una certeza silenciosa de que no estaba solo. Trató de girar la cabeza, pero su cuerpo no respondía. Su respiración se volvió errática. Entonces, la vio. Una figura alta, alargada, demasiado alargada. Su silueta parecía humana, pero algo en sus proporciones estaba mal. Sus brazos eran más largos de lo normal. Sus dedos se extendían como raíces retorcidas, y su cabeza no tenía forma definida. No emitía sonido alguno. No respiraba. No parpadeaba. Solo observaba. Marcos sintió que su piel se erizaba. Su cuerpo estaba paralizado, incapaz de reaccionar. Intentó abrir la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Y entonces la figura habló. Marcos, no tienes mucho tiempo. Su voz era un eco múltiple, un coro de susurros que se superponían, como si muchas bocas hablaran al mismo tiempo. Era un sonido que no pertenecía a este mundo. El terror en su pecho se convirtió en puro pánico. Intentó moverse, huir, despertar si es que esto era una pesadilla, pero era real. La luz de la calle parpadeó por un instante, iluminando la habitación con un resplandor tenue. Fue suficiente para ver su rostro. No tenía ojos. En su lugar, había dos cavidades profundas, negras como el vacío del espacio, como si no hubiera nada dentro de su cráneo. Marcos sintió que su estómago se revolvía. La figura inclinó la cabeza de manera antinatural, como si lo analizara. Nosotros te dejamos volver, dijo, pero ellos nunca dejaron de observar. Marcos sintió que su corazón se detenía. Ellos. ¿Quiénes eran ellos? Un recuerdo lejano ardió en su mente. Algo que había olvidado, algo que le habían hecho olvidar. La criatura avanzó un paso. No caminó, flotó. Te dieron un regalo, Marcos. Un mensaje, pero aún no lo recuerdas. El aire en la habitación se volvió denso, como si todo el oxígeno hubiera sido drenado. La luz parpadeó de nuevo. Y entonces, el dolor. Una punzada desgarradora en su cabeza, un ardor que le recorrió la columna vertebral. Sus rodillas se doblaron y cayó sobre el suelo, con las manos en la cabeza, sintiendo que su cráneo estaba a punto de partirse en dos. Voces, miles de voces susurrando en su mente. Imágenes que no pertenecían a este mundo. Fuego, un océano de sombras extendiéndose sin fin. Triángulo rojo hacia arriba, símbolos antiguos brillando con una luz roja pulsante. Figuras humanas sin rostro, de pie en la nada, esperando algo. Y entonces, un susurro final. Uno que no provenía de la criatura. Uno que venía de algo más. El umbral se abrirá. El regreso ya ha comenzado. Marcos sintió que su conciencia se desgarraba en dos. Todo lo que creía conocer, su vida, su mundo, no era lo que parecía. La criatura dio un último paso hacia él. Ahora lo entiendes. Marcos apenas pudo levantar la mirada. Un pensamiento retumbó en su mente. ¿Qué había traído de vuelta de aquel otro mundo? La luz parpadeó una última vez. Y en un instante, la criatura desapareció. Marcos quedó de rodillas, temblando, sintiendo su propia respiración entrecortada. Su cuerpo estaba en su habitación.
pero su alma ya no le pertenecía. Marcos se quedó inmóvil por largos minutos. Sus oídos aún resonaban con los ecos de la voz de aquella criatura, y su piel ardía con una sensación extraña, como si la realidad misma estuviera tratando de ajustarse a su presencia. El reloj digital en su mesa de noche seguía parpadeando, marcando 0, como si el tiempo se hubiera detenido. El aire en la habitación era denso, sofocante, y un sudor frío corría por su espalda. Pero lo peor era lo que sentía en su cabeza. Algo había cambiado. No solo había sido testigo de algo imposible, lo había traído consigo. Las imágenes seguían parpadeando en su mente, escenas de un lugar más allá del entendimiento humano. Pero lo que más le perturbaba no era lo que había visto, era lo que ahora sabía. Se tambaleó hasta la ventana y miró hacia afuera. La calle estaba silenciosa, con solo unas pocas farolas iluminando la acera. Todo parecía normal, pero él sabía la verdad. Este mundo, su mundo, ya no era el mismo. Había abierto una puerta, y algo había cruzado con él. De repente, una vibración en la mesa lo sobresaltó. Su teléfono. Lo tomó con manos temblorosas y vio el nombre en la pantalla. Desconocido. La vibración se detuvo. Un mensaje apareció. No hables. No intentes huir. Ellos ya están aquí. El aire abandonó sus pulmones. Marco sintió un pánico que no podía describir. ¿Quién le estaba enviando ese mensaje? ¿Cómo sabían lo que estaba pasando? Antes de que pudiera reaccionar, la habitación se oscureció por completo. Las luces de la calle parpadearon, y luego se apagaron. Un sonido. No un sonido común, no un ruido eléctrico ni un crujido de la casa. Era un susurro. No venía de su cabeza esta vez. Era real. Venía de todas partes. Marco sintió como el suelo temblaba levemente bajo sus pies. Sus piernas querían correr, pero su mente le decía que ya era demasiado tarde. Y entonces, tocaron la puerta. No fue un golpe normal. Fue un golpe lento, preciso, calculado. Toc, toc, toc. Marcos tragó saliva, con la garganta seca. Sus manos temblaban mientras retrocedía hacia la pared. La voz de la criatura aún resonaba en su mente. Nosotros te dejamos volver, pero ellos nunca dejaron de observar. El mensaje en su teléfono parpadeó una última vez antes de desaparecer. Ya no puedes esconderte. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Toc, toc, toc. Marcos cerró los ojos con fuerza. Y entonces, con el último golpe, la puerta se abrió lentamente. Un aire helado recorrió la habitación. Marcos sintió una sombra alargada deslizarse por la entrada. No necesitaba mirar. Sabía exactamente lo que estaba viendo. Lo mismo que vio en aquel otro mundo. Lo mismo que lo dejó volver. Lo mismo que ahora venía por él. Fin.